Gracias. Pasen adelante, hay bastante lugar. Estamos muy agradecidos por su presencia aquí con nosotros este día. En esta semana yo vi un rótulo que a mí me gustó mucho, me llamó la atención. Dice, en estos días no se trata del conejo, se trata del cordero. ¿Verdad que sí? No hay nada mal con el conejito, pero no estamos aquí buscando conejitos, estamos buscando la presencia de Dios. Él está aquí con nosotros este día, porque estamos aquí con corazones abiertos, listos a ver este gran poder que demostró Jesús a resucitar de los muertos. Este fue un evento que ha cambiado la historia del mundo, y este día estamos aquí con la oportunidad de investigar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pero quisiera primero empezar con otra pregunta. La verdad es que Cristo, mejor dicho, había otra crucifixión de Cristo antes de la crucifixión en el Calvario. ¿Saben ustedes dónde ocurrió esta otra crucifixión antes de la crucifixión en el monte del Calvario? ¿Saben ustedes dónde fue? Preguntando. En el jardín de Getsemaní. Cuando Él murió a su propia voluntad. Cuando se entregó por completo. Él ya había entregado completamente a Jesús, a Dios, pero en este momento lo aclaró con la boca, aclarando que Él no quiso seguir su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces, ahora vamos a ver lo que pasó en este tiempo de oración en el jardín de Getsemaní. Vamos a ver unos 5 o 4 minutos de la película La Pasión de Cristo, porque la película empieza con la escena de Jesús en el jardín de Getsemaní. Entonces ahora vamos a ver y fijar bien lo que le pasó. بکشتی امین اند دیگه نشخد گهیل مهیر منبل لیگول حتی بخاكساي نفسي أدناي بخاكسيتي بكا بتاكتي لیثای نشتیگه لگایمار یکی سگی یکا بدیان نفشم لیثای نشکه لا لیثای أبا قلت كيهو هنكهل كاستجئتي مني أكين لك اسفار لهو يدي لك اسفار من back نفسي موت من לפני אלוהים ונצח חיים
sabachthani Adonai. Eloi, atirchak minmeni. Shlach orka wamitika. Emma yamho chomni. Eloi, atirchak minmeni. Si no hubiera pasado por la crucifixión en el jardín de Getsemaní, no hubiera ocurrido la crucifixión actual. ¿Escucharon la tentación que Satanás le puso a Jesús? Bueno, sabemos que esta tentación, las palabras de esta tentación, estas palabras no están escritas en la Biblia, pero yo creo que puede capturar el corazón de la tentación que Satanás le puso enfrente de Jesús. ¿De verdad crees que un solo hombre puede cargar con todo el peso del pecado? Ningún hombre puede cargar con todo ese peso. Te lo aseguro. Es demasiado costoso. Nadie, nunca, no, jamás. ¿Y quién es tu padre? ¿Y quién eres tú? Estas son las palabras centrales que Satanás pone delante de cada uno de nosotros. ¿Quién es tu padre? ¿Y quién eres tú? Y esta mañana vamos a ver la manera en que Cristo enfrentó la tentación y contestó estas preguntas. ¿Quién es tu padre? Ahí lo encontramos la respuesta en la oración que Jesús hizo, entregando su voluntad a la voluntad de Dios. Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Quién es tu padre? Y Jesús contesta diciendo, Abba, papito. Su padre es Dios, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No solamente enseña quién es su padre, pero enseña el paso que tomó para crucificarse a sí mismo. Y momentos después de esta oración, llegaron las autoridades y lo llevaron al tribunal, a Sanedrín. Y durante el juicio le preguntaron, ¿y tú quién eres? Es la misma pregunta que hizo Satanás. Le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús contestó diciendo, sí yo soy. Cristo mismo contestó las dos preguntas. ¿Quién es tu padre? Abba. ¿Y quién eres tú? Yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús fue clavado en la cruz a las 9 el viernes, 9 de la mañana, a mediodía. La oscuridad recorrió toda la tierra santa, pero en este momento no era tan santa. 3 horas más tarde, a las 3, Jesús gritó esta pregunta: Elí, Elí, lema sabachthani.
que traducido del arameo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la razón, hay dos respuestas. Primero, es porque Jesús había tomado sobre sí mismo nuestros pecados. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, primero de Pedro. En un sentido muy literal, Jesús volvió como el pecado mismo. He escuchado que Jesús, como que fuera el pecado. No, mejor dicho, no, Jesús era el pecado, porque literalmente tomó los pecados de nosotros. Y por eso podemos entender mejor la pregunta que hizo Satanás. ¿Piensas que puedes llevar toda esta carga? Es demasiado pesado, no hay ningún hombre que lo puede hacer. Llevó en su cuerpo todos los pecados cometidos desde los tiempos de Adán hasta la fecha. Cada adulterio, cada matanza, todos los robos, todas las atrocidades, cada mentira, cada chisme, todos los engaños, todos los abusos, todo pecado. Jesús se volvió como el pecado mismo, como dice Pablo, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador. Y sabemos cómo Dios trata al pecador. Dios no puede estar en presencia del pecado. En el cielo no vamos a ver ningún pecado. El libro de Apocalipsis lo aclara muy definitivamente. En el cielo no habrá, porque ahí está Dios y el pecado no entra donde está Dios. Y como Jesús había vuelto pecado mismo, el Santo Dios tuvo que apartarse de él. Pero esta es una razón por la cual Cristo gritó, ¿por qué me has abandonado? Pero hay otra razón tal vez aún más importante, más significativo. Cristo con este grito está citando un versículo del Salmo 22. Y este Salmo 22 empieza con estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Literalmente, estas son las palabras que dijo Jesús en la cruz. Y nosotros lo que podemos ver, hay muchos paralelos entre la profecía del Salmo 22 y lo que ocurrió en la crucifixión de Jesús y también en su resurrección. El salmista dice: ¿cuántos me ven se ríen de mí? Lanzan insultos meneando la cabeza. El Evangelio dice: y los que pasaban le lanzaban insultos sacudiendo la cabeza. El salmista dice, y estas son las acusaciones, las burlas de los enemigos: confían en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. ¿Y qué dice el Evangelio? Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. El salmista dice: se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. En el Evangelio, Cristo dijo: tengo sed. El salmista dice: me han traspasado las manos y los pies. Y sabemos cómo es la crucifixión: clavadas las manos y clavados los pies. El salmista dice: se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Y el Evangelio dice:
Lo crucificaron, repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Mire, este salmo fue escrito casi 1000 años antes de la crucifixión de Cristo. Y leyendo el Salmo 22, parece que uno está leyendo dentro de las palabras de uno de los evangelios, porque habla de la misma cosa. Es como una profecía, dándonos seguridad de que lo que hizo Jesús, este fue el plan de Dios. Tal como Pedro lo declaró en el día de Pentecostés en su predicación a los judíos, y unos de esos judíos, escuchando la predicación, habían participado en la crucifixión de Jesús. Y Pedro hace esta declaración. Hablando de Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. No fue un accidente. No fue un caso de que cuando Dios no se dio cuenta que agarraron a Jesús por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó. Esto es lo que estamos celebrando esta mañana. Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Estamos celebrando esta gran resurrección de Jesucristo. Pero el mismo Salmo 22 habla de su victoria sobre la muerte. Es la voz de Jesús hablando por medio de Salmo 22. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Honrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Jesús está diciendo, el Padre no ha apartado su rostro de mí. Yo seré librado de esta muerte. Y así fue. Pero sin su muerte no hubiera podido resucitar. Entonces Jesús, sus últimas palabras son estas. Todo se ha cumplido. Y todo se ha cumplido no se refiere solamente al hecho de que en este momento murió, sino significa que su trabajo, el trabajo que había venido a hacer en la historia baja, había sido cumplido. En griego la palabra es tetelestai. Y quiere decir se ha cumplido, se ha terminado. Y se han encontrado pedazos de papiro en los tiempos de Jesús que se usaban como recibos de impuestos. Y unos tienen esta misma palabra escrita a través de estos pedazos de papiro. Es decir, pagado en su totalidad. Como dice en inglés, paid in full. Ya no hay deuda. Dios pagó todo. Y por eso, por medio de la prueba de la resurrección, ya la cuenta de nosotros dice, telestai, pagado completamente. Ya no debe nada. Pero el Salmo 22 no solamente habla de su muerte y de su resurrección, habla también de lo que va a pasar con sus descendientes, con los que le siguen. Salmo 22, los últimos 2 versículos dice, mis descendientes adorarán al Señor, hablarán de Él toda la vida. A los que nazcan después les contarán
de su justicia y de sus obras. Y así fue en Hechos capítulo 2, el primer día de la existencia de la iglesia, cuando 3,000 personas fueron bautizados. De ahí empezó un gran avivamiento, un gran crecimiento de los seguidores de Jesús, y 300 años más tarde la mitad de la población del Imperio Romano ya eran seguidores de Jesucristo. Mis descendientes adorarán al Señor, dice el Salmo. El Padre no apartó la cara de su Hijo. Él está con nosotros. El mismo Dios que no abandonó a su Hijo, no nos abandonará a nosotros. Y la prueba de esta verdad es su resurrección. Pablo, escribiendo a la iglesia en la ciudad de Roma, en los primeros versículos de su carta, dice: este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección. La resurrección de Jesús es la confirmación que Él tiene poder para perdonarnos y poder para cambiarnos. ¿Recuerdan las preguntas y las acusaciones de Satanás en la película que vimos? ¿De verdad crees que un solo hombre puede cargar con todo el peso del pecado? Ningún hombre puede cargar con todo este peso. ¿No son estas las preguntas que Satanás nos ha puesto en nuestros oídos? La pregunta: ¿y quién es tu padre? ¿Y quién eres tú? Vamos a ver que la resurrección nos da el poder para contestar estas preguntas. Con lo que has hecho en tu pasado, piensas que no hay manera de componer las cosas. La carga es demasiada. Ya no hay salida. Mejor conformarte, aguantar lo que venga y seguir el camino donde estás. No, eso no. Este es el consejo de Satanás. Las cosas del pasado pueden cambiar. Tú puedes cambiar. Como dijo Pablo, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¿Cómo es que dices que no puedes cambiar cuando Dios te ofrece el mismo poder que resucitó a Jesucristo? Hay unos que piensan que es medio humilde decir que es que no puedo. Por lo que he hecho, pobrecito de mí, ya no puedo cambiar. Este no demuestra humildad. Este demuestra orgullo al extremo. ¿Quién eres tú para pensar que Dios no te puede dominar y que no te puede cambiar? Claro que sí se puede. No hay ninguno que tenga más poder que Jesucristo. Y lo demostró en su resurrección, y Él puede resucitar tu vida fracasada. Él puede cambiar las cosas a su manera. Solo tenemos que admitir que ya no vamos a hacer nuestra voluntad, sino que queremos hacer la voluntad de Dios. El diablo le dice a la hermana: este esposo machista, insoportable que tienes, es mucha carga. ¿No piensas que mereces
algo mejor. Un hombre un poco más tranquilo. Claro que sí, tú mereces. No tienes que llevar esta carga, es muy grande. Yo no digo que una esposa debe sufrir abuso físico, pero solamente buscar a otro porque el esposo que tienes ahora no ha llegado a tu medida o a tu gusto. Este no es excusa para hacer tu propia voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Hay algunos aquí esta mañana que han sufrido abuso en su niñez, abuso físico, verbal, sexual. Y Satanás les ha convencido que a Dios no le importó lo que tuvieron que sufrir porque nunca intervino. Y cuando viene la pregunta, ¿y tú quién eres? El diablo te ha enseñado a contestar diciendo, soy una persona bastante dañada. Fui una víctima y sigo siendo una. Mi pasado no me deja cambiar. Dios no me quiere, no me ama. Mire lo que dice Pablo a estas personas. Espero que puedan comprender cómo responde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Estos que han sufrido abuso y se preguntan, ¿dónde estaba Dios? Podemos contestar diciendo lo mismo. ¿No fue esta la pregunta de Jesús? Dios, ¿por qué me has abandonado? Y 3 días después ya tenemos la contestación. Y con el tiempo Dios va a contestar tus preguntas. Pero tenemos que confiar que Dios sabe y que cuida de nosotros. Y la persona que recibió el informe del médico, y esta vez no es buena noticia. Y tal vez no estás seguro cómo va a resultar todo eso. Pero Dios no te ha abandonado. Sus ojos, los ojos de Dios están sobre ti. Él estará contigo. Y si esta enfermedad te hace respirar tu último aliento en este cuerpo, Él te levantará de los muertos como lo hizo con Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús nos da la seguridad de lo siguiente. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra cosa en toda la creación será capaz de separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. En este momento voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Es el tiempo de oración.